Bueno, tenemos en este programa a Carolina Eschoga. Ella es diseñadora de moda, recibida de la Universidad de Palermo, es una mujer emprendedora que tiene incluso su propia marca de ropa. En 2012, junto con su esposo, tuvieron su primer hijo y decidieron educarlo con la metodología homeschooling. Y en 2014 fundan lo que es Homeschooling Argentina. Bueno, ellos actualmente tienen 3 hijos educados con esta metodología y también conducen un programa que se llama Positivo. Así que bueno, Carolina, bienvenida a Altavoces News. Es un placer tenerte. Gracias por estar. Hola, gracias por tenernos en cuenta y bueno, por este espacio para hablar un poco de lo que hacemos. Buenísimo, me parece que es un tema interesante. La pregunta es, ¿por qué homeschooling? ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué decidimos hacerlo? ¿Por qué decidieron hacerlo? ¿Por qué lo recomiendan? Bueno, nosotros antes de empezar, mismo antes de tener nuestro primer hijo, en 2012, nos pusimos a investigar sobre el tema. La propuesta la trajo mi esposo. Y a mí primero, por eso yo entiendo a la mayoría de los padres cuando a veces le hablamos que tienen como un rechazo también. Tuve como un rechazo. ¿Por qué? Porque, bueno, no conocía. A Claro, veces no, cuando uno no conoce, entonces lo primero que hace uno es como una forma de defensa, rechaza. Pero bueno, empecé a leer y la investigación, bueno, nosotros, otro capaz es diferente, nos llevó como un año de leer, buscar al respecto y aparte conocíamos unos amigos en Estados Unidos, amigos de mi esposo, que habían practicado el homeschool con uno de sus hijos. Tenían 2 hijos, ellos son mayores que nosotros, y con uno habían hecho homeschool y con el otro la educación formal común que todos conocemos. Y bueno, hicimos preguntas y después surgió lo de la página. Lo de la página fue como plasmar un poco todo lo que estábamos investigando, sin intención de nada. Dijimos, bueno, capaz a alguien le sirva, lo ponemos todo en un lugar como algo informativo y bueno, y ahí. Si a alguien le sirve bien y si no, bueno. Y ahí empezó a crecer. Empezó a crecer lo de la página y empezó a crecer nuestras ganas de hacerlo. Hasta que tuvimos nuestro primer hijo y bueno, fueron un poco prueba y error, porque para nosotros era un campo desconocido, era abrir camino y nos fuimos convenciendo con la práctica, sin que nadie nos diga que era la mejor decisión, que veíamos resultados en nuestros hijos positivos, que veíamos que ellos eran felices, que veíamos que su nivel académico era muy bueno, sin exigirle, sin cortarle su niñez. Bueno, en resumen eso. Y por eso lo recomendaría, porque lo vi en mis hijos, por los resultados. Buen nivel académico, ¿eh? Lo Primero, recomendaría como mamá. Claro, ¿qué es lo que espera uno de nuestros hijos? Primero que sean felices. Después, en lo académico, ver un buen nivel académico, ver interés por aprender. Eh, También vi que les nació algo de lo autodidacta también. Aprenden ellos solos, buscan solos. Hay como un espíritu de investigación. Y me encanta. Y por eso lo recomendaría. Eh, no es algo muy conocido en Argentina, de hecho, en varios lugares no es muy conocido. Creo que sí es un poco más reconocido con el tema de la pandemia, ¿no? Como que se empezó a hablar un poco más. ¿Cambió la concepción de la gente, crees vos, durante la cuarentena en relación a homeschool? O sea, ¿crees que esta experiencia que hubo de educarnos en casa puede llegar a cambiar lo que va a pasar a partir de ahora? Cambió. Primero porque ya muchos están diciendo escuela en casa, lo ponen entre comillas, Lo homeschooling, nombran. cosa que lo que hacen realmente no es homeschooling, sino es como una mezcla del sistema más
lo que intentan hacer pobres padres, me imagino lo estresados que habrán estado durante toda esta pandemia, porque por nuestro lado hemos recibido más consultas que nunca, porque no pueden muchos seguir con esta situación, les cuesta, imagínate. A nosotros fue todo un proceso que lo hicimos de a poco y nos costó. No me quiero imaginar lo que habrá sido en un año de repente, bueno, ahora vas a tener que enseñar, ahora vas a tener esta forma y los maestros también. Así que de nuestra parte, en lo que pudimos, fuimos como dándole tips y consejos a los papás que siguen educando con la educación formal. ¿Cómo funciona la escuela en casa? Bueno, la escuela en casa, en cada familia es diferente. Te cuento mi experiencia. Uno tiene que tener un poco de autodisciplina como padre. Recordar que ahora uno va a tomar la educación de sus hijos en sus manos. Entonces no puede hacer como, bueno, si hoy tengo ganas, si hoy no tengo ganas de enseñar. Entonces hay como cierto compromiso y responsabilidad que uno tiene que asumir. Bueno, ahora me metí en este barco, hay que navegarlo. Y en mi caso, nosotros tenemos ciertos horarios, ciertas rutinas. Ahora, estos días estamos más de vacaciones, así que como que nos hemos ido de la rutina y no pasa nada. Pero cuando estamos en tiempos de rutina, tenemos horario para estudiar. Por lo general lo hacemos en las mañanas. Tienen 2 horas de clases académico, donde vemos español o lengua, como le digas, matemática, bueno, las materias ¿Funcionan con el diseño que... curricular? ¿Cómo, perdón? ¿Funcionan con los contenidos del diseño curricular oficial? En nuestro caso hacemos una mezcla. Tomamos libros de texto de México que son aceptados bueno, son los que utiliza la Secretaría de Educación de allá, y tomamos los contenidos que nos parecen importantes y agregamos contenidos que nos parece que faltan y sacamos lo que nos parece innecesario. Nosotros partimos desde una base, muchos padres los hacen, toman material de acá, o bien también otros padres compran material, que muchos lugares venden currículums especiales para hacer homeschooling. En nuestro caso hacemos un mix con lo que da el gobierno, porque somos un matrimonio, una familia que mi marido es mexicano, yo soy argentina, entonces de paso aprenden un poco de cultura de México, por eso escogí el de México. Pero también se puede hacer con el de acá. Y mezclamos un poco con libros y en internet también hay muchísima información para aprovechar. ¿Esto lo hace 100% el papá o pueden trabajar con profesores particulares, con alguna app, con algún programa? ¿Hay alguna herramienta extra? Te cuento nuestro caso. Lo que te digo es cada familia es un mundo. Te cuento nuestro caso. Yo cuando empecé tuve una amiga bueno, tengo una amiga que ella es educadora y me sentía muy insegura y me ayudó como a arrancar en la parte inicial, que para mí era complicado cuando era bien chiquitito. O sea, tenía las herramientas, me dio como un empujón. O sea, te podría decir que sí, si vos necesitas un apoyo de un profesional, de un docente, capaz tu hijo ya es más grande y no sé, no entendés matemáticas. Mismo entre padres que hacen homeschool también se ayudan entre ellos. Hay comunidades que se ayudan, y grupos que dicen, bueno, mi marido es bueno en física, a ver, sí, nos puede enseñar, yo puedo aportar, no sé, ciencias, ejemplo, ¿no? En nuestro caso fue así, podés tomar de afuera. Yo ahora estoy llevando la educación de mis hijos, la mayor parte la llevo yo. Mi marido hace aportes en algunas otras áreas. ¿En qué nivel oficialmente estarían tus hijos? ¿O cuántos años tienen? Están, no, más o menos, y en lo que va el currículum va más o menos parecido. Estarían en tercer grado, segundo
y bueno, el chiquito tiene 3 años que estamos recién iniciando con viendo las letras, formas, cosas así. Pero, por ejemplo, mi hijo mayor, que ahora tiene 8, empezó a leer a los 3 años, leía fluido. O sea, a los 2 empezó a leer en palabras, a los 3 años leía fluido. Y el segundo hijo mío, que ahora tiene 6, este mes cumple 7, a los 4 empezó a leer fluido. Pero mucho antes que la escuela, sin presiones, por interés propio. Lo que pasa en la casa, cuando uno estudia en casa, cabe resaltar que si el niño tiene interés en algo, uno le acerca el material. Claro. Entonces, no es que, bueno, ya te lo van a enseñar después. No, si tiene el interés hoy sobre aprender de algo, sobre algún tema, uno busca y le acerca el material. Y él lee o se interioriza uno en esos temas y a ellos les encanta. No se posterga. Se trabaja, digamos, sería una educación que se centra en el niño. Claro, se centra en las necesidades del niño. La educación se adapta al niño, no el niño se adapta a la educación que existe. Uno adapta todas las herramientas educativas a él, a sus necesidades. Es muy personalizado y se tienen en cuenta su individualidad, cosa que en un salón es imposible para una maestra mantener la individualidad o hacerle algo personalizado a un grupo de 30, por ejemplo. Que aparte van todos. Cosa que en casa se puede. ¿No? Claro, es difícil. Es difícil. Pero bueno, en casa se puede hacer, eso es lo que se permite. Y cuando el niño, por ejemplo, tiene un buen día, quiere aprender más, bueno, aprendamos más. Hay días que no son tan buenos. Hay días que dice, bueno, hoy estoy cansado, hoy. Bueno, dejamos acá, cambiemos, hacemos otra cosa. Es muy flexible. Y te hago una consulta, porque creo que hay muchas dudas respecto a esto, porque justamente porque no se conoce. ¿Cómo haces para que eso después llegue a un título? ¿Cómo se maneja? Hay 2 vías para tener un título. Una, rindiendo libre acá en Capital Federal y también en Córdoba. Vos podés, tu hijo puede estudiar en casa libre, rendir libre, con el programa de educación que te da el gobierno acá en Argentina. Después, en ciertas fechas, vas y rendís. Tu hijo rinde y obtiene un título avalado por el gobierno, un título como si hubiera ido a una escuela pública. Todos los años De todos los años, de todos los años. Hay un proceso previo, pero sin ninguna dificultad mayor. Y la otra opción es optar por una escuela sombrilla. Escuela sombrilla se le llama a las instituciones educativas de otros países que certifican los estudios y van avalados por la Haya, que es lo que nos sirve a nosotros para después revalidar acá. Lo que más se usa son las de Estados Unidos, escuelas sombrillas que certifican tus estudios. ¿Qué requieren? Vos tenés que juntar toda la evidencia académica, todo lo que tu hijo va aprendiendo, haces carpetas y certificás todo lo que va estudiando, cosa de que tenés para mostrarle, como dice la palabra, evidencia de que el chico fue educado, en qué nivel está, qué contenidos vieron. Y Estados Unidos, en este caso, por ejemplo, una escuela de estas, porque en Estados Unidos, por ejemplo, es legal el homeschool. O sea, es lo mismo, vos podés elegir abiertamente si ir a una escuela sombrilla, perdón, hacer homeschool o ir a una escuela pública. Los dos no tenés ningún inconveniente. Acá tenemos, ¿cómo? Allá es mucho más común que acá, entonces. Es muy común, por eso te digo que teníamos amigos de Estados Unidos que uno de sus hijos lo hizo.
cómo Y está, en muchos países de primer mundo también. y esa situación ¿Sí? acá en Latinoamérica y en Argentina, cómo es la cuestión legal? Te podría decir de acá, no es ilegal, no es ilegal, pero sí hay un vacío legal. Pero no está prohibido. Por ejemplo, en el artículo 14 nos dice, el artículo 14 de nuestra Constitución habla de que, te lo parafraseo, ¿no? No, sí, Que nosotros tenemos derecho a enseñar y aprender. ¿Sí? Después también en la de derechos humanos también habla al respecto también de se que, puede, pero no está regulado, digamos. claro, Arreglate vos, una cosa así. sí, no está reglamentado, ¿sí? Pero tampoco es ilegal, que es lo que aclaramos, porque hay muchos padres como que les da temor y lo legal, porque también puedes hacerlo libre, como yo te digo, rendís libre, vas y tenés un título del Estado, como si tu hijo fue a una escuela pública, Esto se ¿sí? puede hacer en todos los niveles, incluyendo el secundario, ¿no? Claro, sí. Acá te digo, por ejemplo, acá me acercaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la cual Argentina está sujeta, cita artículo 26, inciso 3, te lo digo resumido, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, que es lo que hicimos nosotros y muchos padres. Hay algo que la gente generalmente comenta cuando uno le menciona esta modalidad, y es no, porque los encerras a los chicos y no tienen interacción con otros. ¿Cómo se suple lo relacional? Esto de, bueno, la salida al museo, el encuentro con otros niños de su edad. ¿Cómo se suple eso cuando educas en tu casa? Mira, la casa es el primer lugar y el más importante donde el chico socializa, es en su casa. Si sus padres son padres que no son gente sociable, que no se abren con otras personas, no conviven, sus hijos van a ser iguales, porque es el ejemplo que reciben. Por ende, en la escuela vemos niños con otros niños de diferentes formas, niños que son muy sociables y niños que son más introvertidos que prefieren no socializar. En nuestro caso, nosotros no somos re sociables, pero tampoco somos antisociables. Y nuestros hijos son igual, no tienen problema. Hace poco estuvimos en la costa y se pusieron a jugar un partido de fútbol con otros niños. O sea, los niños es muy natural. ¿Querés jugar? Bueno, dale. Ahí está la prueba. Y para ir a los lugares, bueno, se va. No es problema. Vamos a un museo, vamos a esto, vamos a aquello. Es mejor si vamos, si no van con un grupo de niños, es mejor. ¿Por qué? Porque él puede preguntarte y vos le podés responder al momento. Es más dinámico. Pero la escuela es un error pensar, para mí, desde mi opinión, que la escuela es el único lugar para sociabilizar. Es uno de los tantos. Y están un par de horas, no es que están todo el día ahí. ¿Qué hacen el resto del día? No creo que los niños que van a la escuela están todo el día mirando una pared o encerrados. Sociabilizan con otras personas también. ¿Tenés alguna estadística en relación a cuántas personas eligieron esta metodología en el país? Estadísticas oficiales no. Estimativas te podría decir que creemos que 5.000 familias o más estarían haciendo homeschooling o unschooling, que es similar, bueno, pero que estarían educando en casa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tipo de educación. El unschooling es Nunca lo escuché, nada de... la primera vez que lo escucho. La primera vez que, bueno, hay grupos de unschooling y nosotros también tenemos familias que lo hacen. Es una opción muy válida. Yo admiro a la gente que lo hace, yo todavía no me animo. Es directamente
hacer una educación más libre sin un programa oficial, sino que se basan más en proyectos y van aprendiendo en el día a día con experiencias. ¿Qué resultados vi? Porque vos decís, bueno, te salen unos hippies locos. No. ¿Qué resultados vi en padres que tienen hijos así, hijos muy cultos, muy inteligentes? Los padres que ejercen el unschooling son muy inteligentes, y sus hijos son muy autodidactas y leen muchísimo. Es como más libre, no están sujetos a una asignatura, una materia. En el homeschool dividimos más por materias y con un programa. En el unschooling es sin programa. Metodologías como la Waldorf o la Montessori. Esas son metodologías que vos podés implementar tanto en el homeschool como el unschool. Pero te hablo de la diferencia del homeschool específicamente y unschool. El unschool es más libre, mucha más libertad, y el niño va aprendiendo todavía más naturalmente. Si, por ejemplo, aprenden matemáticas, que bueno, nosotros también a veces lo hacemos, haciendo una receta de cocina. Aprenden cantidades, medidas, sin necesariamente agarrar un libro de texto. ¿Cómo? Con lo cotidiano. Con lo cotidiano. Pero leen mucho también. ¿Sí? Son niños que leen mucho y sus padres son muy inteligentes. Por lo menos los que yo conocí. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿es posible? Y también pueden certificar, si hablas de certificación, pueden certificar con la de Estados Unidos, porque obviamente no, los que hacen unschool no elegirían la de rendir libre. Certifican con una escuela sombrilla de Estados Unidos. Obviamente Esto se es paga. que se genera por internet, con las escuelas sombrilla. Las escuelas sombrillas son instituciones avaladas por el Estado que tienen sus páginas, cobran y te dan una certificación avalada por la Haya. No son un grupo de personas que diga, bueno, te doy un sello. Claro. Es algo serio, ¿sí? ¿Es posible trabajar y hacer homeschool a la vez? Un papá, por ejemplo, que le interese, pero diga, yo trabajo, la verdad. Es posible y se hace. Ahora se está haciendo una modalidad nueva que hacen, llevan a sus hijos muchos al trabajo. En este caso, nuestro amigo de Estados Unidos, uno de ellos trabajaba en oficina y se dedicó a educar a su hijo, que fue el padre. Él llevaba a su hijo a la oficina, le ponía su mesita y le iba enseñando. Cuando iban en el auto, le iba enseñando. Sí puedes hacerlo. Muchos de los padres, te voy a decir la verdad, decidimos que uno de los dos sea el que salga y uno se quede para estar más en casa. Y es la realidad, porque requiere más tiempo. Tenés que investigar, tenés que preparar lo que vas a hablar, tenés que darles la clase, todo eso requiere tiempo y dedicación. Así que, por lo general, o trabajás desde casa, o uno de los padres trabaja desde casa, o si no, uno de los dos sale. Pero sí hay casos donde fusionan todo. Se puede todo, es libre. Si eligieron ustedes, y varios papás eligen esta metodología, creo que es porque encuentran falencias en las que la mayoría conocemos. ¿Cuáles son las principales falencias que ustedes, en su opinión, encuentran en el sistema educativo convencional acá en Argentina? Acá en Argentina y en muchas partes del mundo, encuentro es que se mata la creatividad. Se mata la creatividad del niño porque se lo somete a una estructura rígida. El niño deja de pensar fuera de la caja, como se dice, ¿no? El niño es un investigador nato, es un científico nato, y muchas veces al estar sometido a una estructura, eso se va perdiendo, se va diluyendo. La creatividad también, porque la escuela está enfocada en ciertas habilidades. Por ejemplo, que seas bueno en matemáticas, que seas bueno en ciencias, que seas bueno en español, que seas bueno en cívica.
y las materias que te dan. Pero ¿qué pasa si tu hijo... los estándares de qué es bueno que ellos... Claro. ¿Qué pasa si tu hijo no es bueno en eso? ¿Es un tonto? Lo tachan de tonto, lo tachan de que no sirve, es descartable. Pero, ¿qué le dirías si tu hijo es, por ejemplo, Van Gogh? ¿Qué pasaría si tu hijo es Beethoven? Y no es bueno en matemáticas, ¿o no? ¿Sería un tonto? ¿Sería alguien malo académicamente? No, porque las inteligencias no están solo enfocadas en lo matemático. Hay muchos tipos de inteligencia y esto está probado científicamente, pero la educación no lo contempla. Hay gente que tiene inteligencia emocional, hay gente que tiene inteligencia matemática, hay gente que tiene inteligencia artística, hay gente que tiene inteligencia física. Por ejemplo, un bailarín. Yo es como que quiera forzar a mi hijo a ser bailarín y no, por más que quiera, salió con mis genes, ¿no? Pero hay niños que tienen, se ríen por acá, hay niños que tienen una predisposición a ciertas cosas y la escuela es como que vamos todos por lo mismo. Claro. En cambio, en casa uno va viendo en qué sos bueno, qué es lo que te gusta y nos vamos enfocando ya desde la niñez hacia sus gustos, hacia lo que él es bueno, hacia lo que él lo hace feliz. Eso para mí, y bueno, aparte, hay muchos padres que dejan la escuela por diferentes razones. Muchos, bueno, por lo académico, no están de acuerdo con lo académico, creen que no sé, que tiene falencias, que es incompleto, que ven temas tal vez que son innecesarios, otro por lo religioso, hay gente que Bueno, hoy en día, ¿no? El tema de la ESI está muy discutido esto. Hay temas de la religión que, por ejemplo, todo el tema de que les enseñan sobre la ideología de género, aunque no sea religiosa, hay gente que no es religiosa, pero no está a favor y no le gusta que le enseñen a sus hijos. Ahora se está enseñando mucha política, están adoctrinando a niños y muchos padres no les gusta, no porque ellos tengan otra ideología política, no les gusta que sean adoctrinados en política. Quieren elegir ellos por sus hijos, digamos, no quieren que les haga una bajada de línea. Lo que quieren es no. la educación de sus hijos. Ellos quieren que sus hijos aprendan lo académico y el resto, después sus hijos decidirán de grandes. De acuerdo a los valores, claro, de acuerdo a los valores de cada familia, ¿no? Sí, otros porque sufren bullying, muchos que sufren bullying, dejan la escuela, quieren buscar otra forma porque el sistema no les da soluciones y su hijo viene todos los días llorando a casa. Otros casos, situaciones médicas, por ejemplo, niños que tienen autismo, cierto retraso, después a otros que los quieren empastillar para poder estar quietitos en clase y que no se muevan, que no hagan nada. Eso hay padres que les hace mucho ruido y prefieren dejar todo y ver a sus hijos felices que someterlos a esas situaciones. A otros están felices, por supuesto, no hablemos de los... Hay otros que están felices y contentos. Hablamos de los casos puntuales. Carolina, como para ir cerrando, ¿qué es lo que tendría que tener en cuenta un papá que quiere empezar con esta modalidad? ¿Qué cosas tendría que tener en cuenta? ¿Cómo sería el proceso? El proceso, primero, tiene que estar seguro de lo que va a hacer, la decisión. Después, tener mucha autodisciplina. Y sacarse el temor, informarse mucho y sacarse el temor y todos los tabúes. Creo que la base es la información. Y después lo otro uno va con la práctica, va viendo. Así que tenemos nuestra página, por ejemplo, nucleamos un montón de padres, donde tenemos también un grupo en donde todos los padres se ayudan, muchos que están comenzando dicen, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? No sé qué enseñar, ¿desde cuándo puedo empezar a enseñar? Entonces ahí cada uno les cuenta su experiencia y bueno, él recoge lo que quieren. Si los que quieran pueden entrar a nuestra página Homeschooling Argentina
perdón. En redes también están. En redes también estamos en Facebook. Buscarnos también como Homeschooling Argentina y también estamos en Instagram. Genial, genial. Bueno, la verdad que muchísimo para hablar sobre el tema, es muy interesante. Uno va hablando y te van surgiendo como más dudas, más interés en indagar sobre el tema y me parece que es una solución y una alternativa muy buena para muchos padres que por alguna razón ya no quieren seguir educando a sus hijos de manera convencional, ¿no? Según lo que fue. Sí. Así que bueno, Carolina, muchas gracias por estar en el programa, por lo que aportan también a la comunidad y a todos esos papás que eligen esta modalidad. Gracias. Bueno, gracias por el espacio y darnos la oportunidad de darnos nuestra opinión en libertad.